Listo, entonces voy a recordarles un poquitico cuál era el propósito de esto muy rápidamente. Estábamos haciendo un poquitico de aplicaciones de juegos dinámicos. Juegos dinámicos que hasta ahora hemos estudiado son juegos de información imperfecta. La idea es que al finalizar la clase de hoy comencemos a estudiar juegos de información incompleta, que tienen pues una característica así como bien notoria. Entonces, eh, algo bien especial pues que es la primera vez que vamos a estudiar en este curso. Yo lo he mencionado muchas veces, pero va a haber una introducción de una diferencia en términos informacionales importante al final de la clase. Entonces, lo primero que mencionamos, bueno, diferentes aplicaciones de juegos dinámicos. Stackelberg, que creo lo han estudiado ya en la complementaria. El mecanismo de compensación de Varian, que es a lo que yo me voy a dedicar, y solamente llegamos a la mitad en la clase pasada y terminamos con el problema del rey Salomón, que es un problema que aquí me preguntan que si estoy grabando. Sí, pero un minuto yo trato de hacer más pequeño esta parte porque si no, no veo. Y el problema del rey Salomón lo vemos hoy, y les recuerdo que cuando estudiamos esto en las clases anteriores, pues una cosa que habíamos visto era que era notoriamente difícil uno implementar lo que el rey Salomón quería en términos de hacer justicia con las madres de la potencial madre del bebé. Y hablamos de una serie de mecanismos, pues en particular mencionamos que eso no se podía bajo ciertas circunstancias, que es el teorema famoso de Maskin, y realmente vimos fue unos teoremitas como formas de hacerlo, enriqueciendo mucho el espacio de mensajes, pero a su vez haciendo un poco menos fuerte la forma de implementación. Entonces, hablamos de implementación en equilibrios de Nash no dominados débilmente, por ejemplo. Hoy vamos a ver una forma de implementación supremamente sencilla que es basada en simplemente un jueguito dinámico muy sencillo, y van a ver que eso, si el rey Salomón consigue que los agentes jueguen eso, pues van a implementar en equilibrios perfectos en sus juegos, van a implementar lo que desea el rey Salomón, o sea, la función de elección social que el rey Salomón quiere implementar. Por último, hablamos pues bastante de Bertrand con restricciones de capacidad, no voy a retornar a esa discusión. Con respecto al mecanismo de compensación, entonces lo que quisiera llamar la atención es que esto pues tiene, digamos, puede servir como un marco conceptual para pensar en problemas donde existen externalidades, donde hay competencia imperfecta, como es Cournot, Bertrand o el caso pues de bienes públicos, por ejemplo. Y, por ejemplo, pasé problemitas sencillos como juegos como el dilema de los prisioneros. También es un mecanismo que nos ofrece, por lo menos conceptualmente, nos llama la atención sobre la posibilidad de que se logren mejores equilibrios, aún en pues aún en un contexto donde la interacción estratégica y el hecho de que las personas traten de buscar su propio beneficio nos termina llevando a que el equilibrio no sea eficiente. Entonces, si bien el mecanismo que vamos a estudiar hoy en la práctica es difícil uno implementarlo como tal, pues sí le da a uno ideas de que uno, siendo creativo, pues puede lograr objetivos sociales, dejando que el mercado interactúe. De hecho, pues un ejemplo muy bueno de eso que hemos visto anteriormente en el caso de juegos estáticos es el mecanismo de cesiones y compensaciones del sector agrícola, por lo menos en algunos casos del sector agrícola colombiano. Entonces, las firmas son dos firmas. Estas firmas tienen unas funciones de beneficios que son como aparecen aquí. Vamos a ver cómo está hoy mi tablerito, un minuto.
Entonces, esta es una función de beneficios de la firma 1 que depende de cuánto vende el producto X1 y estos son sus costos de producción del producto que ella vende. La firma 2 es una firma pasiva y simplemente ella es perjudicada a través de la producción de la firma 1 y esto es lo que llamamos la externalidad. Entonces a mí me gusta pensar en esto como si fuera el río Bogotá aquí, y acá está la firma 1 produciendo unas pieles y limpiando unas pieles, unas curtiembres, y acá tenemos una firma 2 que es una firma que siembra flores. Entonces, pues simplemente el agua que desecha la firma 1 en el río, pues genera una externalidad porque esta agua la utiliza las fincas de abajo para cultivar flores. Entonces, hablamos de que la solución descentralizada era ineficiente, la solución entonces descentralizada voy a ver si logramos hacer algo hoy un poquito distinto en términos de las notas, porque voy a usar mucho ciertas condiciones que tengo aquí. Entonces, un segundo. Por ahora les puedo ir contando que se me hizo la presentación, un segundito. Hasta acá. Por ahora les recuerdo que la solución descentralizada es simplemente hacer lo siguiente, que esto va a ser importante. La solución descentralizada entonces es maximizar esto con respecto a X1. La firma 1 no lleva en consideración para nada la externalidad que genera y las condiciones de primer orden en ese caso es simplemente el X1 que es descentralizado, tiene que ser tal que costo marginal de producción es igual al beneficio marginal el beneficio marginal que genera. Y por el lado de la firma 2, pues ella es totalmente pasiva, pero pues eso implica para la firma 1, para la firma 2, implica que el detrimento causado por la firma 1, pues es simplemente menos X1 descentralizado. Esto es entonces los beneficios para la firma 2 en el equilibrio, ella no puede hacer nada, pero lo importante sí es que la condición para hacer un equilibrio descentralizado y el nivel de producción es esta. Esta es la condición importante. Entonces voy a ir anotando eso aquí porque vamos a usar eso en varias partes. Entonces, solución descentralizada es un nivel de producción de la firma 1 tal que el beneficio marginal es igual al costo marginal. Esto aquí no quiso escribir, un segundo. Costo marginal en un nivel de producción para la firma 1 que vamos a llamar el costo descentralizado. Entonces esa es la solución descentralizada.
Y la solución centralizada dijimos que era, bueno, hablamos de 3 soluciones. Yo pues realmente espero que por lo menos en un taller o esto yo les pedí a los asistentes que esto era pues algo bien bonito de ver, que por favor lo pusieran para que ustedes vean cómo la solución de cost, negociación privada en ausencia de costos de transacción lleva a un óptimo social. La solución de Arrow la discutimos, la solución de Pigola también la discutimos, simplemente voy a repasarlas para que comparemos. Pero quiero es hacer la solución social. Entonces la solución social es lo siguiente. Estas notas se las envío cuando terminamos. La solución social o eficiente socialmente es maximizar el beneficio, pues como si fuera un gerente de la empresa que internaliza la externalidad y simplemente maximiza el beneficio de ambas firmas. Entonces, estoy maximizando sobre X1. Las condiciones de primer orden son R debe ser igual al costo marginal de X1. Esta es, digamos, eficiente socialmente. No sé si usé la misma notación, más la externalidad, la contribución marginal de externalidad de este nivel de eficiencia. Entonces, esta es la segunda ecuación que es clave. De hecho, esta es la que más vamos a usar ahora. Y esta era la que dijimos, y como dijimos, por la convexidad de la función de costos, entonces, uno de aquí, estas dos cosas concluye, que esto sí es estándar de los cursos de microeconomía, que la solución descentralizada, pues, es producir más que lo que es eficiente socialmente. Entonces, mientras se desenloquece ahí, sigamos con lo que estábamos haciendo acá. Entonces, el mecanismo de Pigot, ya pues yo creo que no es necesario repetirlo. Básicamente es una tasa de tributación igual al costo o a la contribución marginal a la externalidad que tiene el nivel de producción. Y ya vimos que si uno utiliza esa tasa de tributación, véanla aquí, pues entonces si la firma 1 lleva en consideración esa tasa de tributación, entonces al maximizar se obtiene el nivel eficiente socialmente gracias a la tributación de Pigot. Ahora, el mecanismo de compensación, entonces, que era el objetivo de esta clase hoy, es, a ver si esta vaina se desenloqueció. Y aquí el mensaje es que esto descentralizado es mayor que esto que es el eficiente. Entonces, se produce en exceso comparado a lo que es socialmente eficiente, justamente porque la firma 1 no internaliza esa externalidad. Entonces, ahora sí veamos el mecanismo de Pigot cómo arregla las cosas. Entonces, en este mecanismo tenemos dos etapas, una etapa de revaluación del impuesto y una etapa en la que la firma 1 pues decide cuál es el nivel óptimo de producción y vamos a estudiar dos tipos de equilibrios en este juego, que es un juego de información imperfecta y es un juego dinámico. Entonces, es bueno que lo piensen así, por lo menos a mí me ha gustado este dibujito, y es que inicialmente la firma 1 decide cuál es el impuesto. En este caso la firma 1, perdón, pues básicamente lo que estamos pensando es que la firma 1 decide cuánto es la contribución que le va a hacer como compensación a la firma 2, esta cantidad que aparece acá. Entonces aquí esta firma decide P1. Y ahora la firma 2, sin saber, esta es la parte simultánea en la que la firma 2 también tiene que tomar una decisión sobre en cuánto debe ser tributada la firma 1. Entonces,
ahora sin conocer la decisión de la firma 1, ella debe decidir, y aquí sí se revela todo, pero lo voy a poner de esta manera, y lo pongo así porque es un continuo de posibilidades. Esto es P2 que define la firma 2, que es en cuanto se tributa la firma 1, y ahora la firma 1, sabiendo cuánto es P1 y cuánto es P2, decide cuánto va a ser ahora el nivel de producción al que va a operar, X2. Entonces, esta es la forma de pensarlo. ¿Listo? Y lo que tenemos que tener presente es que esta primera parte del juego es un juego simultáneo y después se revela la información aquí y ya la firma 2 toma una decisión. Entonces vamos a tratar de calcular los equilibrios de este juego. También me voy a saltar, vamos a ver si este dibujito nos queda bueno para la próxima. Me voy a saltar los equilibrios de Nash, que ya dijimos que eran todas estas estrategias que aparecen aquí. Bueno, cualquier pregunta, porfa, acuérdense en que me puedo, por concentrarme en exceso en la presentación y en lo que estoy diciendo, me puedo olvidar del chat, entonces intervienen, por favor, de alguna forma, pero voy a estar pendiente. Esto que está aquí es la estrategia de la firma 1. La firma 1, es decir, va a escoger cualquier nivel de precios que escoja y un X que maximice el beneficio que ella tiene. Y uno, esto es la firma 1 y esto aquí es la firma 2. Entonces, siempre y cuando la firma 1 y la firma 2 escojan el mismo nivel de, llamémoslo, precios o de tributación y de subsidios, recuerden que eso era importante para que decir el mismo valor era importante para que ese término cuadrático pues no afectara a la firma 1, entonces por esa razón ellos como que, pues, digamos, en equilibrio es óptimo decir exactamente el P1 igual a P2, y lo único que necesitábamos es que X maximizara los beneficios de la firma 1, y con eso pues mostramos que todos esos eran equilibrios de Nash. Ahora, entre todos esos equilibrios de Nash, pues, bueno, deberíamos de pronto de hacerlo un segundito y dejarlo escrito en la notica que estoy escribiendo. Entonces, lo único malo es que se nos va a borrar el dibujito, pero lo podemos repetir también rápido y lo dejamos en las notas. Entonces, esto, solución descentralizada, solución eficiente en general, y esto es mecanismo de variant. Más corto escribir así. Entonces, para el mecanismo de variant lo que tenemos es una firma 1 que decide un subsidio, una tasa de subsidio para una firma 2 que va a decidir una tasa de tributación para la firma 1 y una firma 1 que, conociendo esas dos tasas, decide un nivel de producción X, y los pagos son estos pagos que hemos dicho anteriormente. Entonces, para la firma 1, los pagos son R, X1, menos sus costos de producción, menos lo que le toca pagar por impuestos, y si no estoy mal era menos alfa P1 menos P2 cuadrado. Ahora vemos si es exactamente así, y la firma 2 es igual a P1 por X1 menos la externalidad. Entonces, chequeemos que no haya hecho nada ahí malo. Bien, esto parece que está todo bien. Entonces, yo creo que argumentar aquí que voy a explicar aquí por qué es esto un equilibrio. P
un equilibrio de Nash Px, P, donde esto pues esto es de la firma 1 y esto es de la firma 2. Es un equilibrio de Nash. Entonces, lo primero que tenemos que ver para que sea un equilibrio de Nash es mirar si, por ejemplo, la firma 2 tiene incentivos a desviarse. Entonces, es decir, la firma 2, si ustedes observan, la firma 2 no tiene ninguna incidencia sobre, dadas estas estrategias que la firma 2 cree, que estas son las estrategias que van a utilizar la firma 1, P y X. Entonces, P1 sería P y el X1 sería simplemente X. Todo esto lo decide la firma 1 y esto también lo decide la firma 1. Por lo tanto, la firma 2 no tiene incentivos a desviarse porque no importa lo que ella haga, no va a afectar su pago una vez conjetura que esto es lo que la firma 1 va a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Firma 2 no tiene incentivos a desviarse. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? Se durmieron. Listo. Tomás, bien, gracias. Entonces, la firma 1. Ahora, la firma 1, pues dado que la firma 1 cree que la firma 2 va a jugar P2, donde P2 es igual a P, pues la firma 1, P1, no tiene ninguna razón para cambiarlo porque aquí no afecta para nada estos pagos. Esto es lo que ella cree que va a jugar la firma 2. Por lo tanto, lo que tiene que es minimizar esta penalización que aparece aquí. Entonces, para ella, la firma 1, lo óptimo es decir P1 igual a P2. Eso explica por qué P1 igual a P2 es lo óptimo, mejor respuesta de la firma 1 si quieren, o pues no hay incentivos para la firma 1 mover P1 diferente al mismo P que dijo la firma 2. Ahora el X es lo que dijimos. El X hay que escoger un X óptimo. Entonces, aquí sí hagámoslo porque lo que tenemos que hacer entonces es maximizar sobre X, R de X menos C de X menos P de X. Y ya puse P1 igual a P2 porque ya dijimos que eso era la forma óptima para la firma 1 de reaccionar. Entonces, esto implica que si yo escojo R igual a este costo marginal, llamémoslo esto, voy a poner aquí Nash porque esta todavía es simplemente la solución que saldría aquí, más P. Ahora el punto es que dado el P, porque esto que estoy diciendo aquí, para todo P, esto de aquí es un equilibrio de Nash. Entonces, la gracia ahora es ver que, bueno, eso quiere decir que hay infinitos equilibrios de Nash para comenzar. Ahora, todos esos equilibrios de Nash de este jueguito de Varian, pues resulta que no todos esos equilibrios de Nash pues van a implementar lo que queremos. Nosotros queremos implementar la asignación eficiente. Entonces, ¿qué es lo que debería decir? Nosotros queremos llegar a un equilibrio de Nash específico. Y ese equilibrio de Nash pues es muy fácil de saber cuál es. Porque si yo digo si P es igual a lo fijo en el costo marginal de la solución que es eficiente, es decir, si yo ya sé esta X de eficiencia y lo utilizo para calcular esto y lo utilizo para calcular la P, en principio, pues esto de aquí sería un equilibrio de Nash que sería eficiente. Pero la verdad es que hay infinitos equilibrios de Nash. Este es uno muy particular que yo no estoy diciendo que los agentes, no tengo ninguna racionalidad para decir que los agentes van a llegar justo a ese, porque si estoy resolviendo este problema en Nash, pues simplemente todos los equilibrios de Nash son igualmente racionales. La observación de Varian es que este equilibrio de Nash en particular es también un equilibrio perfecto en sus juegos. Aquí una pregunta. ¿Y si la firma 2 intentase minimizar el pago de tipo max-min? Bueno, pero
David, lo que pasa es que aquí estamos diciendo que los objetivos de la firma 1 y la firma 2 son maximizar sus beneficios y no jugar el valor de seguridad en el juego. Porque eso está bien. Yo en realidad no he resuelto este juego suponiendo que las firmas 1 y las firmas 2 tienen como objetivos algo distinto a simplemente maximizar sus beneficios dadas las estrategias de los demás. Me tocaría sentarme a pensar qué pasa si lo que cada uno de ellas juega es simplemente su valor de seguridad. ¿Listo? Pero buena pregunta, podría ser que cambie un poco. Entonces lo que estoy mencionando ahora es que estos son, aquí salen infinitos equilibrios de Nash. Y estos infinitos, yo no tengo todavía ninguna razón para elegir ninguno. Para cada P hay uno. Uno para cada P. Donde P es cualquier número real. Y a mí me gustaría que los agentes jugaran un equilibrio específicamente donde P fuera esto. Esto sería lo que yo soñaría, porque si ellos jugaran un equilibrio que tiene esa P específicamente, pues recuerden que esto de aquí sería entonces la condición de eficiencia que teníamos anteriormente. Para ser eficientes socialmente, pues tendríamos que satisfacer esta condición con esto que aparece acá. Entonces, esta X de Nash, en ese caso, sería la X de eficiencia. Bueno, la observación de Varian es, yo no puedo argumentar que ninguno de esos equilibrios es mejor que otro. Yo simplemente voy a mostrar que hay una razón distinta para jugar específicamente ese equilibrio de Nash, y es que este es el único equilibrio perfecto en subjuegos que tiene este juego. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular los equilibrios perfectos en subjuegos de este equilibrio de Varian. Pues recuerden pues lo de siempre, los equilibrios de Nash son así, tenemos infinitos. Resulta que aquí hay uno que es un equilibrio perfecto en subjuegos, y lo espectacular de ese equilibrio es que ese equilibrio sí implementa un nivel de producción eficiente del producto de la firma 1. No entiendo por qué para la firma 2 es Nash. Si en últimas ella no es... Claro, entonces, ella no decide nada, pero recuerden, la Nash es que no hay incentivos unilaterales a desviarse. La firma 2, como ella no decide nada, en esto que está aquí, es todo impuesto por la firma 1. Y el valor que sea, ahora si la firma 2 dice yo me quiero desviar, pues resulta que al tratar de desviarse no logra mejores beneficios, por lo tanto no tiene incentivos a desviarse. ¿Está bien, Felipe? Listo. Entonces, concentrémonos en el equilibrio de Nash. Entonces, hagamos primero las cuenticas acá en la presentación y volvemos acá si es necesario. Vamos a hacer ahora equilibrios de Nash de ese mismo juego. La forma entonces de hacerlo es, pues tratemos de hacer una especie de inducción hacia atrás. Y vamos a encontrar pues lo que serían las condiciones que caracterizan un equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que ya se jugó la primera etapa, P1 y P2 son revelados, y ahora a la firma 1 le corresponde maximizar su beneficio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la firma 1? La firma 1 tiene que escoger, dado P1 y P2 de la primera etapa, entonces recordemos los beneficios, los voy a poner por aquí. Firma 1, los beneficios son Rx1 menos Cx1 menos P2x1
menos alfa P1 menos P2. Entonces, P1 y P2 ya están fijos porque estamos en la segunda etapa del juego, entonces esto aquí es una constante que no puedo hacer nada al momento de maximizar. Ya se reveló P1 y P2. Y aquí tengo un P2 y lo único que yo puedo escoger ahora es X1. Entonces yo tengo que maximizar sobre X1, P1. Entonces, aquí un poquito de muerte de recursos. Maximizo. Bueno, aparentemente el que está malo es el pen. Maximizo Pi1. Ahora, con respecto a X1, que es lo único que yo puedo hacer. Hay dos opciones. Se puede haber acabado la batería, que lo puedo cambiar, pero por ahora intentemos así. Maximizo X1 sobre Pi, de Pi con respecto a X1. Y si ustedes observan eso, pues es derivada R menos costo marginal en X1 menos P2, que sería pues la derivada de esto con respecto a X1. Ahora, obsérvese una cosa. Ese X que aparece aquí es un X que es condicional a que es P2. Pues si ustedes miran aquí, la primera derivada es R menos la derivada de esto evaluado en el óptimo menos P2 es igual a 0. Entonces este óptimo, ¿cuál es el óptimo que yo escojo en la segunda etapa? Depende de cuánto es el P2 que escogió el jugador 2 para que tributen al jugador 1. Mejor dicho, esta condición de aquí, esta condición de aquí que ustedes están viendo, es la forma que yo normalmente lo hubiera escrito, es simplemente R menos costo marginal en un X estrella menos P2. Pero aquí es importante tener en cuenta que esa X estrella, cualquiera que sea, va a depender de que sea P2 y por eso se está haciendo claridad aquí de que la X estrella depende de P2 porque eso es algo que sucede en la segunda etapa y es condicional a lo que se haya jugado en la primera etapa y en la primera etapa se jugó P1 y P2. ¿Listo? ¿Están de acuerdo ustedes que X estrella es una función de P2? Simplemente porque para cada P2 pues hay una X estrella aquí diferente. ¿Están de acuerdo? Listo. Entonces ahora vámonos a la primera etapa. Recuerden que en la segunda etapa el jugador 2 no tiene nada que hacer. De hecho, él no tiene que hacer, bueno, en la primera etapa él sí hace algo. Él dice cuánto deben tributar al jugador 1. Pero realmente en la segunda etapa pues no tiene nada que hacer. Entonces, esto es todo lo que teníamos que resolver del jueguito en la segunda etapa. Pero, Alejandro. ¿Qué hubo? ¿Querés hablar o escribir? Hay que quitar el... Alejandro. Entonces, escribir. Ah, es que está bloqueado. Un segundo. Pero levantaste la mano, levanta la mano para que te vea rápido aquí. Listo, perdón. Entonces, ahí está, dale. Profe, la razón por la cual X estrella es función de P2 es porque en esa derivada queda P2. No, realmente es por esto. Si uno mira esta ecuación de acá, entonces P2 está fijo, P1 está fijo, P2 está fijo. Entonces yo hago perdón, simplemente. Derivada R menos C en X1 estrella, lo que resuelve esta ecuación, menos P2 es igual a 0. Esto es lo que llamamos, esta es la condición de primer orden. Ahora, si uno estrictamente, para cada P2 hay un X1 estrella distinto, ¿estás de acuerdo? Si yo cambio P2, pues cambia X1 estrella. Alejandro, te volviste a mutear vos mismo. ¿Y por qué se silencia solo? Un minuto. Ya. Dale. Entonces, para cada uno de estos P2 hay un X1 estrella distinto, ¿estás de acuerdo? Sí.
Entonces, por eso lo voy a escribir como dado el P2, aquel X que resuelve lo llamo X estrella de P2. Ok, listo. Bueno, entonces esto resuelve completamente la segunda etapa. Todo esto era sobre la segunda etapa. Ahora, en la primera etapa, ¿qué es lo que se decide? Se decide P1 y se decide P2. Entonces, la pregunta es, el jugador 1, dado que el jugador 1 hace una conjetura sobre lo que el jugador 2 va a jugar en la primera etapa, llamémoslo P2, la firma 1 escoge P1 igual a P2. Eso ya lo sabemos porque, pues, ustedes ven, si yo conjeturo que la firma 2 va a jugar P2, pues esto de aquí me afecta, pero vía X1, pero realmente el P1 que yo escojo, el P1, el X1, recuerden que yo lo voy a escoger en la segunda etapa. El P1, pues yo para escogerlo en la primera etapa lo escojo igual a P2. Simplemente estoy haciendo como una inducción hacia atrás, que es lo mejor que yo debo hacer. Entonces, P1 igual a P2, eso ahí no hay nada que hacer para evitar esa penalización. Y ahorita sigamos y vemos, entonces ya vimos que P1 es igual a P2 y también vimos que estas son las dos condiciones claves. De hecho, si tenemos suerte podemos poner eso aquí en nuestro diagramita. Pero queda realmente muy pequeño, entonces mejor dejémoslo así. Voy a copiarlo simplemente para que les quede a ustedes. Esto de aquí era buscando Nash, esta parte de Variant, y esta parte de aquí estamos ya en una cosa un poquitico más complicada, que es y esto de aquí. Entonces, ahora no varian, sino equilibrio perfecto en subjuegos sería segunda etapa, 2 maximiza, 1. 1 maximiza P1, sujeto, dado pues más bien, dado P1 y P2 que ya se revelaron de la primera etapa. Entonces no voy a repetir todo, lo que resulta ahí es simplemente R menos C X1 que depende de P2 menos P2 igual a 0. Ese es el óptimo en esa segunda etapa. Entonces, primera etapa. Y la primera etapa, dos consideraciones. Jugador 1. Bueno, primero se eligen P1 y P2. Jugador 1 elige P1 igual a P2. Y a ver si logro borrar esta cosa que está aquí. Bueno, no sé si la logre borrar, entonces más bien sigamos. Elige P1 igual a P2. Y lo interesante es lo que hace el jugador 2. Jugador 2, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que elegir, vean, esta es la parte interesante. Como estoy haciendo una inducción hacia atrás, el jugador 2, recuerden que el jugador 2 era como pasivo siempre, pero ahora en el juego dinámico él dice lo siguiente: si yo fijo un P2 en cualquier nivel, resulta que el jugador 1 me va a producir X1 de P2. Entonces yo, anticipando que él va a hacer eso, yo voy a elegir el P2 que más me convenga para que mi externalidad no me friegue mucho.
Entonces, yo quiero maximizar sobre P2, quiero maximizar los beneficios que yo tengo, que son X, que es una función de P2, multiplicado por el P1, que es la tasa a la que se subsidia o pues se compensa a la firma 2, menos la externalidad que depende de X de P2. Esta es la parte, ¿dónde? Pero ahí también es P2, me dice Adriana, ¿dónde? Adriana, aquí, donde tengo P1, acá esta parte. Adriana, mira que, recuerda que P1 lo fija la firma 1 y P1 es como compensa la firma 1 o quisiera compensar a la firma 2, pero esto lo define la firma 1, esto es lo que la firma 1 decidió. No, realmente no, porque no es un juego, a ver, no es que haya una firma líder y una seguidora, estrictamente, pero el punto sí es que yo estoy resolviendo un juego dinámico, entonces me fui al final del juego. Al final del juego yo vi que las acciones que yo como firma 2 tomaba tenían unas implicaciones sobre lo que la firma 1 iba a hacer. Entonces yo tomo unas mejores decisiones hoy de entrada para que después la firma 1, pues cuando elija la cantidad de X que aparece aquí, pues me compense lo máximo que yo quiera, teniendo en cuenta, compensando, pues o teniendo, digamos, en cuenta el compromiso que entiende que es que entre más me compense por este lado, más me perjudica por este lado. Eso es todo. Entonces, este es el problema de maximización que tiene que resolver el jugador 2 o la firma 2. ¿Están de acuerdo con eso? El jugador 2 se anticipa, pues digamos, no se anticipa, se anticipa a X, se anticipa a lo que va a jugar el jugador 1 de X, pero lo que cree que va a jugar el jugador 1 de P, realmente no es que se anticipe, sino que él conjetura que el jugador 1 va a jugar P1, porque ellos están jugando en la primera etapa de forma simultánea. ¿Bien, Adriana? Adrián, perdón. Adrián, ¿está bien? Mira que yo aquí no usé, Adrián, yo aquí no usé P1 igual a P2, ni siquiera. Mira que este P1 es yo simplemente anticipo, pues yo supongo que el jugador 1 me va a jugar P1 y ahorita yo voy a elegir cuál es mi mejor P2. Listo, entonces hagamos esta maximización y esto entonces condiciones de primer orden. Estas sí son un poquitico más enredaditas, pues porque primera vez que aparece la regla de la cadena en este problemita. Entonces esta es esta derivada menos, y ahora sí, la regla de la cadena. Esto es P2. Uy. Esto es P2 aquí. Y ahora por la derivada interna, que es X' de P2 igual a 0. Ahora sí vamos a juntar esta ecuación. Ya tenemos todas las condiciones que caracterizan el equilibrio perfecto en subjuegos. Lo vamos a juntar con esta ecuación. Y lo vamos a juntar con esta ecuación, que es la que caracteriza el equilibrio al final. Entonces, haciendo esas, voy a comenzar simplemente a sustituir. Pero me quedo sin ver mucho, entonces me va a tocar sustituir aquí para que sea más fácil. Esta de aquí la sustituyo y me queda X', llamémoslo P simplemente, multiplicado por P menos, bueno, y esta ecuación se vuelve esto que aparece aquí, menos XP, X', igual a 0. Y si ustedes ven X', y X', los voy a cancelar. Y de aquí yo deduzco que X de P
es igual a P. Y si yo pongo esto acá arriba, que era la última ecuación que no había puesto, me da la condición de eficiencia, de eficiencia que había dicho anteriormente. Vean que si ponen aquí P, bueno, aquí se me fue una cosa, perdón, aquí me falta poner que vean que está acá está es la externalidad marginal, aquí ustedes en la externalidad marginal sustituyen acá y les da exactamente lo que habíamos dicho, que si P era la externalidad marginal, pues entonces la X es la X de eficiencia. Y eso completa el ejercicio. De acuerdo a, de hecho, Varian muestra que este equilibrio es único, pues digamos intuitivamente con las deducciones que hicimos, si uno hace supuestos muy sencillos sobre la función de externalidad y la función de costos de las firmas, pues es fácil ver que lo que acabamos de calcular es el único equilibrio que existe perfecto en subjuegos, en estrategias puras. De hecho, creo que también es cierto que es el único equilibrio perfecto en subjuegos, aún en estrategias mixtas. En definitiva, este mecanismo logra implementar perfectamente el resultado eficiente que queríamos desde el comienzo. Entonces, si está claro eso, hacemos una discusioncita de esto y pasamos a, digamos, la derivación de que este equilibrio perfecto en subjuegos es eficiente, pues creo que es lo clave aquí. Pero sí quisiera resaltar, si alguien tiene dudas de eso, quisiera a esa hora pasar a algunas conclusiones al respecto. ¿Todo el mundo de acuerdo con esta derivación que hice? Felipe, bien. Liliana, bien. Tomás, bueno, listo. Entonces, pasemos ahora a una pregunta. ¿La puede mostrar de nuevo Alejandro Ortiz? ¿Qué mostramos de nuevo, Alejandro? Hablar, por favor. Alejandro. Solo quería ver la derivación, profe. Un segundo. Entonces, ¿la bajo un poquito o qué? Listo, entonces estas notas yo se las paso. Pero esto queda como una nota y yo lo paso a PDF y se las envío, ¿listo? Bueno, entonces quisiera es que viéramos las diferencias entre todas estas derivaciones que acabamos de hacer, porque ahí es donde, pues, para eso fue que lo hicimos realmente. Entonces, vamos a ver si aquí al final está resumido. Esto está también en la presentación. Bueno, esto es lo que acabo de decir, es el único equilibrio en estrategias mixtas y ustedes van a utilizar una versión o versiones del mecanismo de Varian, las van a utilizar para resolver, por ejemplo, para implementar el equilibrio que uno quiere en Varian, por ejemplo, obtener, el equilibrio que uno quiere obtener en el dilema de los prisioneros, que es obtener 5-5, pues comparado a un 3-3, que es una situación que es equilibrio de Nash, pero es muy ineficiente. Uno quisiera obtener un 5-5. Vean que 3-3 es Nash en este juego. Uno quisiera obtener un 5-5, entonces hay una versión de este mecanismo de Varian en la cual usted pone a jugar un juego dinámico a estos prisioneros o a estos potenciales perpetradores de un homicidio, lo que sea, que tienen ante ellos esta posibilidades de ser enviados a la cárcel o liberados, y uno muestra también que es posible en equilibrio perfecto en subjuegos obtener este 5-5. Eso es bien interesante, digamos, que uno al darle dinámica a los juegos puede lograr equilibrios mucho más eficientes. Eso no solamente en este caso, lo vamos a ver más adelante cuando veamos juegos repetidos, y recuerden que de todas las estrategias que hemos visto hasta ahora, esta ya es la tercera. Las anteriores eran utilizar contratos
utilizar equilibrios correlacionados, o es decir, utilizar un coordinador estocástico. Esta es utilizar juegos dinámicos para obtener esos mejores equilibrios, y más adelante vamos a ver juegos repetidos. Pero quisiera terminar haciendo una observación sobre esto de pronto con base en esto que se menciona aquí. Si ustedes recuerdan Piaget, Piaget suponía cosas muy fuertes. El mecanismo de Piaget requería que uno calculara esta tasa de tributación. Esa tasa de tributación era la externalidad marginal evaluada en el nivel de producción eficiente socialmente. Y a su vez, este nivel de eficiencia se calcula conociendo los fundamentales mejor de las firmas, porque ese X depende del costo y también de la externalidad. Entonces, esto depende de los fundamentales. Entonces, en Piaget, el planificador central, él llega y primero, pues él tiene que conocer cuál es este nivel de eficiencia. Y después, él tiene que imponer esta tasa de tributación. Es decir, para él imponer esa tasa de tributación, él tiene que conocer este fundamental de la economía y tiene que conocer estos fundamentales de la economía, todos. Tiene que conocer, mejor dicho, la externalidad, llamemos esto una tecnología, y los costos, que es otra tecnología. En definitiva, en Piaget, el planificador central tiene que conocer todos los fundamentales de la economía para poder hacer este calculito al final, que es el que le permite a él que al tributar así a la firma 1, logra que ella internalice la externalidad. Entonces, este es un caso en el que el mecanismo utilizado para lograr lo que socialmente se quiere, que es la eficiencia, pues resulta que es un mecanismo que requiere mucha conocimiento de la economía, es decir, el planificador central, esto es el tipo en planeación nacional, tiene que conocer la tecnología de las firmas que va a regular. Y eso es lo que en economía usualmente nos parece que es un exceso de información que se le está permitiendo conocer al planificador central. Los planificadores centrales pues rara vez conocen exactamente las preferencias y las tecnologías de todas las personas y firmas que regulan. Entonces, esa es digamos, de alguna forma una gran desventaja de Piaget. El mecanismo de Coase soluciona eso de una forma también muy inteligente, que es permitiendo las negociaciones privadas, donde ni siquiera interviene un planificador central. Planificador central, digamos, lo único que tiene que haber hecho, que eso es algo que de pronto, que es un contrato social, es que estén de antemano bien definidos los derechos de propiedad. Y si es el caso que están bien definidos los derechos de propiedad, allá al planificador central no le toca saber nada sobre qué van a hacer ellos. Ellos en una negociación privada, en principio, llegan a una solución. Entonces, desde el punto de vista informacional, Piaget es muy fuerte y Coase es muy interesante porque evita que el planificador central tenga que conocer esos detalles. Ahora, el mecanismo de Varian también tiene esa virtud. Si ustedes vamos a ver el mecanismo de Varian, ¿qué se necesita para que el mecanismo de Varian funcione? Pues realmente uno plantea un juego Supongan que este es el planificador central que tiene en sus manos la posibilidad de invitar a las firmas a jugar un juego, y supongan que el planificador central no conoce las tecnologías, no conoce este costo, ni tampoco conoce esta externalidad. El planificador central es absolutamente ignorante sobre los fundamentales de la economía, pero los invita a que jueguen este juego. Ahora, ¿qué si vamos a suponer? Que las firmas entre ellas se conocen, que eso es mucho más natural, porque
pues, dos firmas que están en un mismo mercado o que una está perjudicando a la otra, pues típicamente entre ellas hay mucho más conocimiento que uno sentado en planeación nacional saber exactamente las tecnologías de estas empresas. Entonces, lo que sí vamos a suponer es que hay información completa entre las firmas. Pero el planificador no conoce los fundamentales. Y él no necesita conocerlos. Eso es lo que es muy interesante del mecanismo. Que él no necesita conocer, este señor planificador no necesita conocer ni esta tecnología ni esta tecnología. Él simplemente los invita a que jueguen un juego dinámico en el cual los pagos son los que aparecen aquí y sin saber él los costos ni la externalidad, él lo que puede conjeturar es que ahora, si las firmas actúan en función de su propio beneficio, ellos van a llegar a un equilibrio perfecto en sus juegos como una solución natural a este juego dinámico. Y equilibrio perfecto en sus juegos es eficiente socialmente. Y logró restablecer eficiencia sin necesidad de conocer las tecnologías de las firmas que regula. Todo el mundo vio la gran diferencia entre los mecanismos desde el punto de vista informacional. Esa es la gran contribución de Varian y de Coase, que, digamos, hacen unos supuestos informacionales mucho más débiles, mucho más realistas que lo que se supone cuando usamos la solución de Coase. Bien, entonces, si estamos de acuerdo con eso, pues ya podemos pasar entonces a que justamente entendamos el caso de juegos de información incompleta. ¿Todo el mundo de acuerdo? Listo. Entonces, esto que acabamos de ver aquí se enmarca en la literatura como un juego de información completa, porque los agentes juegan conociendo las funciones de pago de los demás, pero desde el punto de vista, desde el punto de vista de la teoría de diseño de mecanismos o de estas teorías de implementación que hemos venido estudiando, como el planificador no conoce los fundamentales, eso es lo que siempre se supone. Entonces, eso no es importante desde el punto de vista de la taxonomía, de la diferenciación de las teorías. Es esto, el hecho de que esto sea información completa para los jugadores, lo que hace que esto que acabamos de ver se llame teoría, o bueno, de mecanismos de información completa. Y completa, repito, es porque los jugadores se conocen entre sí, aunque el planificador no los conozca a ellos. Bien. Entonces, bueno, esa es la diferencia fundamental. Lo que vamos a ver ahora, vamos a comenzar estudiando los juegos de información incompleta en la que los agentes no se conocen entre ellos. Y la teoría de diseño de mecanismos en este caso es ni el planificador conoce a los agentes, ni los agentes se conocen entre ellos. Entonces, esto va a dar origen a la teoría de juegos de información incompleta y va a dar también lugar a la teoría de diseño de mecanismos de información incompleta. Para allá es que nos vamos a mover. Entonces, voy a poner la próxima presentación. Esta presentación, digamos, no va a ocupar en 10 minutos, no tenemos que gastarnos absolutamente 80 minutos. Me han dicho también que de pronto las clases podrían ser un poquitico más cortas porque es complicado a veces seguir una presentación tanto tiempo, pero voy a tomarme unos minuticos, máximo 10 minuticos, para introducir el modelo. Entonces, el modelo es un modelito que intenta capturar la siguiente idea.
Hasta ahora siempre en todos los juegos hemos hecho el supuesto de que yo conozco la función de utilidad de mis adversarios. Y la función de utilidad de mis adversarios, pues si yo me pongo a pensar bien en el mundo real, entre ustedes como compañeros, se pueden conocer muy bien, pero hay muchos detalles de pronto de las preferencias de cada uno de ustedes que no son tan obvias. Y si ustedes piensan en firmas, es todavía menos. Este caso que dijimos ahora, en que una firma conoce la tecnología de la otra y viceversa, eso, incluso desde el punto de vista tecnológico, es hasta medio, digamos, aceptable en muchas circunstancias. Por ejemplo, en el sector eléctrico, una firma que produce energía eléctrica conoce más o menos la tecnología de las demás porque pues las tecnologías de las demás, bueno, pues es una firma de gas, ciclo combinado, de carbón, una hidroeléctrica con estas características de turbinas. Eso uno puede buscar, digamos, el fabricante, uno sabe cuáles son la eficiencia, la que operan esas firmas. Uno puede tener muchas características de la tecnología de las demás, pero eso no es lo único que caracteriza la función de beneficios de las firmas. La función de beneficios de las firmas también depende del nivel de contratos que existan entre comercializadores de energía eléctrica y los productores de energía eléctrica. Entonces, si yo fuera a escribir la función de beneficios de un generador de energía eléctrica, él va a tener, listo, sus costos marginales, él va a tener cuánto vende energía eléctrica en el mercado spot, que es el precio al que pueda vender él en un mercado que existe diario para vender energía, pero él también lleva en consideración que él ya vendió una cantidad de energía en unos contratos que firmó con unos comercializadores, con la empresa de servicios públicos de Medellín o la que sea que esté llevando la energía eléctrica, el distribuidor, hasta la casa de las personas, firmó unos contratos a unos precios y esos precios sí son absolutamente privados. Ninguna firma conoce qué contratos tienen las demás firmas con los diferentes comercializadores. Eso hace que las firmas desconozcan todos los detalles de la función de beneficio de las demás firmas. Y esa circunstancia es la que vamos ahorita a querer modelar. Entonces, lo que vamos a introducir es un modelo de información incompleta. Ese va a ser un modelito que va a consistir de juegos estáticos. No lo vamos a hacer en este curso, pero pues en las notas de clase en el libro está que hay unas versiones dinámicas también. No vamos a llegar tan lejos porque esto ya se complica un poquito aquí. Y vamos a introducir las nociones de equilibrio en este contexto. Esas nociones de equilibrio pues son extensiones, como siempre, usualmente hacemos del concepto de equilibrio de Nash. Aquí se va a llamar equilibrio de Nash-Bayesiano. Y voy a decir en 2 minuticos, porque no alcanzamos a hacer absolutamente nada. Solo un ejemplo nos va a tomar toda la clase la próxima, que eso sí tengo que hacerlo con todo juicio. Y lo bonito de esto que vamos a hacer, advierto, es que les anticipo, es que la semana que viene siguiente podemos comenzar a hacer aplicaciones directamente, que se llama aplicaciones a cierto tipo de formas de asignación de recursos que se llaman subastas, que bueno, todos hemos oído hablar de subastas, pero esta es la teoría que nos permite hacer una teoría de subastas, que eso sí es realmente algo muy aplicado al mundo real. Cuando pensamos en subastas, estamos pensando realmente en mercados donde se subastan bienes, se compran a través de licitaciones, o se subastan cuadros, o se subasta la energía eléctrica, o se subasta el espectro electromagnético. Aquí sí esto es, digamos, el hito, el clímax de la teoría económica. De alguna forma es esta teoría de subastas que vamos a estudiar en la próxima semana. Pero entonces necesitamos estudiar con un poquitico de detalle en qué consiste el modelo. Entonces, esto es B de Bayesian Game y el juego va a tener un conjunto de jugadores. No parece nada raro.
un conjunto de jugadores, va a tener unas acciones que tiene disponible cada jugador, esto es lo mismo de siempre, pero lo que es nuevo es que van a aparecer dos términos que modelan la estructura de información del juego. Entonces, la estructura de información del juego, para que se lleven un ejemplo hoy, es simplemente TI, es una cosa que vamos a llamar los tipos del jugador I. El jugador I puede tener diferentes tipos. Él puede ser un jugador que tiene unas preferencias u otras, u otras, u otras. Esto lo que va a modelar es, en principio, todas las posibles funciones o preferencias que él tenga con respecto al resultado de un juego. Entonces, si ustedes piensan en un cuadro de Picasso, que es lo que se va a subastar, por ejemplo, entonces puede ser que el jugador y tenga una valoración alta de Picasso o bajita de Picasso, o una valoración, un continuo de valoraciones para el cuadro de Picasso. El punto es que el único que sabe exactamente la valoración del cuadro de Picasso es él mismo. Es decir, él conoce cuál de todas las valoraciones posibles es. Pero la razón por la que tenemos más valoraciones es que los demás jugadores no saben exactamente cuál es la valoración que este señor tiene del cuadro de Picasso. Es decir, no saben las preferencias del jugador I. Entonces, esta es la forma como modelamos que no se conocen entre ellos. Hay un conjunto de posibilidades para I, hay un conjunto de posibilidades para todos los demás jugadores. Este jugador I conoce exactamente, esa T minúscula quiere decir que es el tipo, lo conoce él, pero él no conoce cuál es el tipo de los demás. Y ese tipo de los demás, pues pueden ser muchas posibilidades y esas posibilidades son las que ahorita tenemos que aprender a cómo las ponderamos. ¿Cómo ponderamos que yo creo que los demás pueden tener muchas preferencias distintas, no sé contra quién estoy jugando? Pues la forma como voy a hacerlo es ponderarlo a través de una función f. Esa función f es el santo grial de este problema. Y tengo que explicarles a ustedes bastantes detallitos de dónde sale. Es un fundamental nuevo, se llama la prior de Harsanyi. Esto pues es, esta modelación es la que le dio a Harsanyi el Premio Nobel de Economía. Pero esto de aquí yo quiero hacer una pequeña motivación en la próxima clase de por qué usar esa F, que es una distribución de probabilidad sobre este espacio. Vean que acá está, F es una distribución de probabilidad sobre T, donde T es el conjunto de todos los tipos, acá está. Pues, porque eso es la forma que hace esto un modelo práctico. Y es una hipótesis súper fuerte. Por último, obsérvese que las funciones de utilidad de los agentes dependen de las acciones de él y de todos los demás, y de su función de utilidad y de la función de utilidad de todos los demás. El pago depende de cuál es mi tipo y del tipo de todos los demás. Esto todo lo tengo que explicar en la próxima clase, pero como un abrebocas, lo vemos mañana. Y pues nada, creo que es suficiente porque tengo que mañana volver a comenzar con este modelo y el ejemplo nos va a tomar un buen tiempo. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Sobre el futuro de los parciales y demás quizzes. Bueno, yo lo que he pensado es que, bueno, creo que los quizzes pues van a diseñar los complementarios. Creo que me dijeron, pero en este instante se me olvida cómo pensaban hacerlo, pero habrán unos quizzes que serán también pues virtuales. Seguiremos con los talleres. Pero los parciales, yo estaba pensando en que vamos a hacer una combinación un poquitico más, digamos, volcada a que ustedes analicen artículos o problemas del mundo real, ensayos como hemos hecho en otros parciales, más que a resolver pues en su casa en tiempo así pues rápido, tratar de hacer un ejercicio.
que me parece que de pronto no es tan instructivo en estos momentos. Entonces, me parece que podríamos intentar, yo les doy una o dos lecturas. Esas lecturas pueden ser distintas entre los diferentes estudiantes y más bien ustedes deben escribir un corto ensayo sobre esa lectura, como así como lo hicieron para el caso de los mecanismos de compensación. Creo que pues puedo encontrar algunas otras lecturas que sean aplicaciones bonitas. De hecho, pues tengo un par de columnas de opinión que les voy a pasar, no sé, por unas 5 o 6 lecturas, distribuimos esas lecturas y el examen, 50% del examen queda basado en esa lectura, escribir un pequeño ensayo y el otro 50% un verdadero o falso con un ejercicio computacional o alguna cosa así. Entonces yo creo que van a haber unas lecturas muy chéveres, estoy en eso y por ahí creo que nos vamos a mover. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, subo las notas, el video y están ya la presentación en la página web, están las notas de clase también en la página web y cualquier cosa mañana desde las 9:30 con algunas interrupciones porque tengo una llamada en un momento ahí clave. Estaré pendiente para resolver dudas en las horas de oficina que tenemos todos los miércoles de 9:30 a 11 de la mañana. Entonces, nos vemos. Gracias.